La fecha de transmisión de este programa, al igual que la bancada de Aspade con la que debatirá el candidato, fueron previamente sorteadas en el Tribunal Electoral el 26 de febrero de 2019 en presencia de un representante de cada candidato. Buenas noches, le doy la bienvenida a Coloquio Presidencial, el programa donde los jóvenes serán los protagonistas al debatir sobre políticas públicas dirigidas a la juventud con los candidatos presidenciales. La Asociación Panameña de Debate, presentes en 110 colegios a nivel nacional, tiene como objetivo principal la construcción de un Panamá que debate. 29.9% de los votantes son jóvenes entre 18 y 30 años para las elecciones del 5 de mayo. El voto joven será determinante en los resultados. En esta ocasión, Aspade busca promover un voto informado y a conciencia. Es momento de presentarles al candidato presidencial y los miembros de su equipo que debatirán junto a miembros de Aspade. Saúl Méndez, candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio por la Democracia. Lo acompañan los jóvenes Jean Fuentes, 32 años, abogado litigante del Cuerpo Jurídico del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares Suntrax y ha participado en seminarios y diplomados sindicales y de educación popular. Dileika Rodríguez, 24 años, periodista, forma parte de la Secretaría de la Mujer y de la Juventud y de la Dirección Ejecutiva Nacional del FAD. Los que conforman la bancada de Aspade son Mari Carmen González, tiene 26 años, es abogada, especialista en propiedad industrial y nuevas tecnologías. Javier Yap Endara, tiene 29 años, es abogado, especialista en derecho comercial y políticas públicas. Janet Bravo tiene 29 años, es abogada y especialista en relaciones y asuntos internacionales. La mecánica para el debate es la siguiente. Contamos con dos bancadas, una conformada por el candidato presidencial y los dos jóvenes de su equipo de trabajo, y la bancada integrada por miembros de la Asociación Panameña de Debate. Bajo la premisa principal del debate, que en breve detallaremos, la bancada del candidato Saúl Méndez tendrá 7 minutos para exponer y explicar las propuestas de su plan de gobierno dirigida a los jóvenes. La bancada de Aspade, por su parte, contará con 4 minutos para argumentar o refutar lo planteado por la bancada del candidato del FAD. Ambos equipos tienen la libertad de escoger el orden de las intervenciones y la distribución del tiempo entre cada uno de sus integrantes. Estamos listos para arrancar el debate y la premisa principal es la siguiente. ¿Consideras que el plan de gobierno de Saúl Méndez responde a los retos y necesidades que actualmente enfrentan los jóvenes en Panamá? Tiene la palabra la bancada del candidato presidencial Saúl Méndez con 7 minutos. Adelante. Buenas noches, Panamá. La juventud es el 52% de nuestra población. Nuestra propuesta de política pública entonces abarca a este segmento de la sociedad, pero está presentada para todo el pueblo panameño. Los jóvenes, históricamente, por lo menos en los últimos 30 años, han sido excluidos de todo tipo de decisión. Incluso sus organizaciones naturales han sido cercenadas, como es el caso de la Asociación de Estudiantes de Secundaria e incluso lo que fue en otrora la Unión de Estudiantes Universitarios. Para nosotros, el Frente Amplio por la Democracia, el país atraviesa en estos momentos una seria crisis institucional, ética y moral. Para ello, hemos presentado una propuesta de gobierno que abarca a los jóvenes, que abarca al Estado Nacional y a toda nuestra población. En primera instancia, pensamos que hay que adecentar los poderes del Estado y esto lo proponemos hacer a través de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo, donde participen los sectores sociales del país, entre ellos los jóvenes, las mujeres, los sectores indígenas, campesinos, los profesionales, los educadores, empresarios honestos, que nos permitan reconstruir el país, fundar un nuevo Estado, una nueva institucionalidad para castigar a la corrupción, uno de los graves problemas que aquejan todos los poderes del Estado. Y esos recursos que se roban son precisamente los que requerimos para educación, salud, deporte, cultura, en fin, donde los espacios de la juventud son requeridos.
El segundo aspecto de la propuesta implica desarrollo humano o desarrollo social. Nosotros nos proponemos, desde el punto de vista económico, desarrollar los sectores productivos. Me refiero al sector primario, el agro, y al sector secundario, la industria. Esto demanda, como es natural, una serie de posibilidades de desarrollo del país. El primero, la soberanía, la autosuficiencia y la seguridad de los alimentos. Panamá tiene que producir lo que los panameños consumimos. No obstante, es generador de empleo y en ese sentido pensamos, generando empleo productivo en el agro y en la industria, estamos dándole respuesta a la juventud. Uno de los graves problemas es precisamente que no hay empleo para la juventud. Otro elemento fundamental que toca a nuestra niñez y a nuestra juventud es lo que estamos proponiendo como desarrollo de la educación. La educación debe ser gratuita, desde el jardín de infancia hasta los niveles superiores. Eso debe permitir que nuestros jóvenes se eduquen, pero que además se vinculen directamente al puesto de trabajo según los niveles de formación planificados desde el Estado, donde vamos a desarrollar nuestras capacidades productivas. De allí la necesidad de que la educación pueda revisar el currículum, pueda incorporar materias humanísticas, dedicar una parte al deporte, dedicar parte a la cultura y sin duda esto es necesario para efecto de poder tener un país en orden y un país que incluye a los jóvenes. En materia de trabajo, el trabajo debe ser digno, debe ser un trabajo que permite a la juventud tener estabilidad laboral, que permite que la juventud pueda tener salarios dignos para poder accesar las cosas fundamentales para el desarrollo humano. Vivienda, crédito, que es necesario para todos, pero en particular para los jóvenes cuando inician su vida. De allí que pensamos que con el salario digno estamos aspirando también, y así es el ciclo de vida, a jubilaciones dignas. Es sine qua non el trabajo para poder tener una vida productiva acorde, pero también para poder tener vida digna. Esto es importante. Definitivamente, la propuesta de Saúl Méndez, de nuestro candidato, es la construcción de una patria para todos. Nos hemos enfocado principalmente en una educación gratuita, laica, científica, crítica, humanística y de calidad. Aquí hablaban de un 52% de la población joven, que es la población que está dentro de nuestro país, pero tenemos cifras alarmantes, como por ejemplo un 47,2% aproximadamente de personas que desertan del sistema escolar educativo y que además de esto, un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que no acceden a los derechos fundamentales como lo es el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a una educación de calidad. El plan de la patria para todos constituye principalmente enfocarnos en la educación como un mecanismo para salir frente a los graves problemas sociales que vive nuestra población panameña. ¿Por qué mencionamos que debe ser de científica, crítica y humanística? Porque aquí se han eliminado materias porque no son competitivas. Por ejemplo, se eliminó la materia de música en muchos centros escolares por no ser competitiva frente a un sistema excluyente y neoliberal que deja a la población joven totalmente marginada y totalmente excluida de las políticas nacionales. Entonces nosotros creemos en una educación científica de calidad y gratuita, basada también en lo humanístico, porque creemos que hay que rescatar las materias que han sido eliminadas por diferentes periodos y sobre todo en la organización democrática de toda la inclusión de los jóvenes dentro de las políticas. Buenas noches, Panamá. Nosotros consideramos que los aspectos importantes que le atañen a los jóvenes, entre ellos el tema de la inserción laboral, consideramos nosotros hay exclusión. Desde el Frente Amplio por la Democracia proponemos oportunidades, incluir a los jóvenes en dicha propuesta y esperamos poder desarrollarla a través de este programa y que los jóvenes se identifiquen realmente con una propuesta que nunca se les ha tomado en cuenta. El FAT tiene propuesta para ustedes, los jóvenes.
Es el turno de la bancada de los jóvenes de ASPADE. Tienen la palabra y cuentan con 4 minutos. Adelante. Buenas noches, candidato. Buenas noches a sus acompañantes. Nosotros estamos aquí hoy en representación de todos esos jóvenes que han mencionado, jóvenes que tienen el interés y jóvenes que hoy en día están buscando tener voz a través de estas plataformas y diferentes plataformas que hemos encontrado en estas elecciones. Me gusta mucho escuchar y decir que lo principal y el eje focal de sus propuestas es incluir a los jóvenes, que al final nos toman en cuenta, pero no nos dicen cómo. No nos dan el camino y no nos dan acciones concretas. Buscamos ejercer un voto responsable e informado, y si bien el rango de edades es bastante amplio, el rango de edades hay desde personas que no han sido educadas o terminado de completar su educación, está también el rango de jóvenes profesionales o jóvenes que buscan ser profesionales y jóvenes que buscan culminar su educación de una manera íntegra, pero dentro de lo que hemos escuchado, sí, se encuentra la salud, se encuentra la educación, se encuentra el trabajo digno y hasta la constituyente, que podemos ser parte de esas propuestas o de esas afirmaciones. Sin embargo, en este debate queremos enfocarnos a profundizar, analizar la realidad del plan de gobierno que trae el FAD hoy para nosotros. Los jóvenes sí tenemos retos y tenemos necesidades, pero a fin de identificar esos retos y necesidades y buscarles unas respuestas concretas, necesitamos saber cuál es el plan concreto, las ideas concretas, o definir qué es lo que el Frente Amplio trae a diferencia de los demás partidos, que a diferencia de otras elecciones, este es mucho más amplio, o sea que la cartera de ideas es mucho más amplia. Los problemas de juventud van a ser los mismos, o han venido siendo los mismos desde los últimos 10 años, y consideramos que si se crean políticas públicas, deben ser políticas públicas con acciones reales. Nosotros nos queremos enfocar hoy en los puntos focales que consideramos que son los más importantes que hay que debatir. El primero es la salud. La salud, como ustedes dicen, influye tanto en la educación, influye tanto en el trabajo, como al final en la calidad de vida que tenga el joven, desde la niñez hasta la adultez. Segundo, queremos hablar de los problemas laborales. Hay un problema de inserción de trabajo, hay un problema de acceso al crédito, hay un problema que viene a raíz de la educación, de que no hay plazas laborales, ni en ninguna de las industrias. No considero que sea menos importante cada una de las industrias, pero sí, el agro y la industria en general, como sectores productivos, como sectores primarios, tienen las plazas, pero también hay que considerar que existen mucho más amplias, de que no se están dando la oportunidad a los jóvenes, no se les están educando para ello, y esto hay que atacarlo de cierta forma, pero con una acción real y concreta. Y por último, sí, la educación. La educación es el eje de todo, y creo que me estoy repitiendo, pero es tan importante que el día de hoy el candidato Méndez nos pueda decir cómo la educación, cómo ese que hablan, y lo dije, rescatar las bases de la educación, de una buena educación, lo va a hacer a través de qué propuestas. Estamos súper interesados, nos gustaría que amplíe y definitivamente salir de hoy diciendo: yo hice y me informé y el Frente Amplio me dio estas propuestas en las cuales hay gente que fervientemente puede creer. Bueno, quienes nos sintonizan pueden enviar sus comentarios a las cuentas de @aspadepanamá y @ecotvpanamá con el hashtag Coloquio Presidencial. Es momento de ir a un corte comercial. Al regresar vamos a conocer más sobre las propuestas del candidato Saúl Méndez y va a poder responder a los señalamientos que ha presentado aquí la bancada de ASPADE. Vamos a hacer una pausa. Al regresar continuamos con más de Coloquio Presidencial. Estamos de regreso con Coloquio Presidencial y continuamos con el debate y los planes del gobierno del candidato a la presidencia Saúl Méndez hacia la población joven. Tiene 7 minutos la bancada del candidato Saúl Méndez para contestar las preguntas y señalamientos que quedaron antes del corte comercial. Adelante.
Bueno, sin duda estos temas, como educación, salud, el tema laboral, no pueden ser vistos de manera aislada. Tienen que ser generales, tienen que ser integrales. A la población panameña en general hemos llevado una propuesta de incrementar el 6% del Producto Interno Bruto y destinarlo a educación. Nosotros ya mencionamos que debemos buscar una transformación dentro del pensum académico. No podemos seguir culpando a los docentes del problema educativo como se ha intentado y se mencionó dentro de un debate, tratando de llevar la culpa de la crisis educativa que vive actualmente en nuestro país al sector docente que arriesga su vida día tras día por tratar de llevar educación a distintos puntos del país. Nosotros apostamos a que es necesario reformar el sistema educativo, pero transformarlo de una manera crítica, de una manera en que la juventud pueda participar, que pueda integrar y ser parte de esta nueva plataforma educativa. Nosotros por eso apostamos también a la organización. Esto aquí que se está realizando, este debate es parte de una organización, que los jóvenes puedan organizarse en todos sus sectores, en el ámbito laboral, comunitario, en el sistema educativo. Los gobiernos de corte neoliberal, la partidocracia que nos ha gobernado durante tanto tiempo, es uno de los principales represores del sector estudiantil. Aquí se acusaron a 8 estudiantes de terrorismo, porque tal vez no estaban organizados dentro de su colegio, pero esa organización se limita por las medidas que se tomaron en diferentes gobiernos de no permitirles organizarse. Entonces nosotros creemos definitivamente que todos los colegios a nivel nacional se debe recuperar la unión de estudiantes universitarios, la unión de estudiantes de secundaria, que fueron bastiones de lucha, de gestas heroicas como la del 47, como la del 64. Entonces, definitivamente tenemos que recuperar ese tiempo y se recupera a través de la organización estudiantil. Aquí decimos que los jóvenes están apáticos a la política, pero no les damos herramientas de participación dentro de distintos escenarios que puedan ellos promover el arte, la cultura, el deporte y sobre todo la organización estudiantil a través de las asociaciones federadas necesarias dentro de nuestras políticas. Entre los tres ejes que se nos menciona la compañera Mari Carmen, nosotros quisiéramos comentar el tema de la inserción laboral. Panamá ratifica los convenios internacionales, entre ellos también habla del trabajo decente, que nosotros comprendemos. Trabajo decente es que el joven, en este caso, tenga oportunidad de laborar 12 meses al año, tenga un mes de vacaciones, tenga un 13º mes, tenga estabilidad laboral. Parte de los problemas que hoy se encuentran en nuestra juventud es que no hay esa oportunidad de estabilidad laboral, producto de las reformas al Código de Trabajo en 1995, en la cual se pierde esa estabilidad. La juventud hoy en día es un objeto en el campo laboral, no hay oportunidades de estabilidad y obviamente eso tiene sus efectos en la adquisición de nuevas viviendas, en el acceso al crédito, que sabemos los requisitos son bastante amplios y obviamente es imposible casi poder que un joven tenga acceso a estos productos. Entonces, el problema es íntegro y obviamente de esa misma forma nosotros consideramos en nuestra propuesta de manera íntegra que hasta hoy no se le ha dado oportunidad a esos jóvenes que puedan participar a través de la constituyente, tengan voz en la toma de decisiones y también participen, interactúen y puedan llevar ese sentir. Y creo que el vivo ejemplo es nuestra participación hoy en este programa. El FAD incluye a los jóvenes, hemos participado en distintos congresos, en distintas actividades donde nuestra voz es escuchada, donde tenemos derecho a voz y voto. Y consideramos nosotros ese ejemplo debe expandirse de todos los aspectos de nuestro gobierno. Tu inquietud es válida, pero como hemos planteado, nuestro plan de gobierno es integral. No hay solución posible que reclaman los jóvenes, precisamente si no vemos la integralidad del país y la integralidad de los seres humanos. Nuestras políticas públicas están encaminadas a desarrollarse poniendo como eje central los seres humanos y dentro de ello la juventud. Es importante decir lo siguiente. Cuando estamos hablando que en este país no existe un plan de desarrollo nacional, implica que la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el agua potable, el desarrollo económico no está siendo de una forma ordenada, sino que por el contrario, se están excluyendo a los jóvenes.
Nuestra propuesta, por ejemplo, de educación, cuando hablamos de gratuidad, desde el jardín de infancia a los niveles superiores, estamos resolviendo el problema de una gran cantidad de jóvenes y niños que quedan fuera del sistema público de educación. Requerimos poder destinar esa educación dirigida a ejemplos como lo que acabamos de decir. Queremos desarrollar el agro, necesitamos los técnicos y profesionales que se preparen en esa materia. Queremos desarrollar la agroindustria de igual forma. Queremos desarrollar la industria manufacturera. Debemos tener la capacidad de dirigir una parte de nuestra educación en ese sentido. Queremos generar empleo para los jóvenes. Que los jóvenes estén excluidos, eso es lo que han hecho en estos últimos 30 años la partidocracia. Simplemente han tomado a los jóvenes para cargar banderas, para hacer actividad efectiva, pero no le dan el poder de debatir, de analizar, de fiscalizar, de elegir y de revocar mandato al que elige. Eso lo estamos proponiendo nosotros. Y esto es importante, porque las políticas públicas apuntan a ver la integralidad del país. ¿Qué estamos proponiendo nosotros en materia de empleo? No queremos los empleos que existen hoy. Empleos que te contratan 3 meses, quedas 3 meses sin empleo. Queremos empleo digno, como apunta Giancarlo Fuentes. ¿Qué es empleo digno? 12 meses al año, de esos 12, un mes de vacación, que te pagan prestaciones sociales. Pero miren, la media salarial de los profesionales en este país es de $770, de los profesionales. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Aumentar los salarios, tanto a el sector público como el privado, es decir, incluir a la población para que tenga poder adquisitivo. Y en materia de salud estamos proponiendo un modelo de salud preventivo. Esto debe ayudar al desarrollo nacional. Ahora es el turno de la bancada de los jóvenes de ASPADE, que cuentan con 4 minutos. Adelante. En las próximas intervenciones, Mari Carmen les respondrá nuestras dudas y consultas sobre el tema de trabajo y Javier procederá a consultar sobre el tema de educación. Señor Méndez, usted menciona que usted quiere incorporar un sistema de salud preventivo. La realidad y la preocupación para los jóvenes es que la salud está en crisis. Usted recibió recientemente de la Comisión de Salud el libro blanco. Este libro blanco traza las recomendaciones y la hoja ruta para las políticas que se deben tener en materia de salud. Dentro de ellas abarca la reestructuración que se debe dar a nuestro sistema de salud pública. Tenemos una caja de seguro social y tenemos un ministerio de salud. Tenemos 2 instituciones paralelas con duplicidad de recursos, mal empleados y que están perjudicando la salud. Cuando un joven llega a un centro de salud o necesita atención médica, espera un excelente servicio, abastecimiento de medicamentos. Y no solo eso, tecnologías pioneras que puedan promover la salud íntegra de los ciudadanos de nuestro país, no solamente a los jóvenes. Y esto es algo crítico porque es de suma importancia. La salud crea el bienestar físico y mental que se refleja en todos los demás ámbitos de vida. Si un joven es sano, si un joven está saludable, el joven va a ser funcional en su trabajo, va a dar lo máximo en su vida social, en su vida laboral. Se refleja en todos los aspectos de un ser humano. Estamos en crisis y nos gustaría conocer sus propuestas y consideraciones sobre la ruta del libro blanco o si usted se distancia de estos y qué espera realizar sobre estos hechos puntuales. De igual manera, usted ha expresado que usted está a favor de la educación sexual y esta afirmación la conocemos. Sin embargo, queremos saber cómo va a traer el consenso de las familias a la mesa para incluirlo en los planteles escolares y también en los universitarios. La educación sexual es demasiado importante para los jóvenes, no solo para prevenir embarazos, para incluir a la mujer que pueda regresar a la inserción al mundo laboral y al mercado laboral, sino también para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante. Hoy en día en Panamá, la mayoría de la población con VIH está entre los 20 y 40 años. Y esto es preocupante, porque estos jóvenes no están recibiendo la atención médica, no existe un control, no existe cómo brindarles a ellos los conocimientos y tampoco esto quiere decir que estamos fallando en prevenir. Y en la misma nota de prevención debemos tener en cuenta que también hay otras maneras, las campañas de vacunación, un tema tabú que no le gusta hablar a la gente en temas de salud, que es la salud mental.
Hoy en día los jóvenes sufren de depresión, de trastornos. Es muy importante atacar esto. Nos gustaría conocer sus propuestas sobre este tema, sus consideraciones. No queremos solo las afirmaciones, sino conocer qué es lo que usted nos propone a los jóvenes sobre estos temas, la importancia que le va a brindar a ellos. Y de igual manera, el tema de nutrición. Si bien no solamente se toma una de niños con problemas de nutrición, sino la nutrición en sí en Panamá. Lo que nosotros llevamos a nuestra mesa no necesariamente tiene los nutrientes que necesitamos, nos lo enseñan desde niños. Este hábito, al ser jóvenes, es muy difícil cambiarlo y cada vez sucede que hay más jóvenes con obesidad, desarrollando enfermedades como la diabetes, enfermedades cerebro y cardiovasculares, como una de las principales causas de muerte, siendo mayor en hombres que en mujeres. Pero esto es preocupante, porque eso quiere decir que hay que hacer algo desde la raíz para conocer y cambiar estos hábitos que ponen en peligro la salud de los jóvenes, porque al final del día lo que se busca en salud es tanto el bienestar a nivel físico y de igual manera a nivel mental. Es momento de la segunda pausa. Al regresar, más de Coloquio Presidencial. Ya volvemos. Seguimos con Coloquio Presidencial, el espacio donde los jóvenes debaten las propuestas de los aspirantes presidenciales hacia la juventud. Tiene la palabra la bancada del candidato Saúl Méndez para poder responder a los cuestionamientos y cuenta con 7 minutos. Adelante. Una de las cosas que me llamó la atención y que definitivamente ustedes mencionaron fue el tema de los embarazos. Definitivamente cifras alarmantes que se dan en nuestro país. Aproximadamente 11.000 embarazos al año. Estamos hablando de una medida urgente y necesaria en materia educativa, educación sexual y reproductiva. Aquí el tema se trató de tocar y se dieron pensamientos en contra, pensamientos a favor y definitivamente no logramos crear un ambiente unificado frente a una medida que se necesita establecer con carácter de urgencia. Yo creo que la familia es un eje fundamental dentro de la sociedad, pero recuerden que no estamos dentro de un solo estereotipo de familia. Hay un sinnúmero de familias diferentes y nosotros tenemos que tratar de llegar a cada una de ellas, tanto para concluir, para lograr llegar a un consenso en materia educativa, sexual y reproductiva, a través de enseñarle o presentar el proyecto que se tiene de educación sexual. Aquí la mayoría de las personas que estaban en contra desconocían qué realmente presentaba el proyecto. Entonces la población, el Estado, tiene que ser garante de que la población conozca lo que se va a presentar en materia de educación sexual y reproductiva. Esta es una cifra alarmante. Al igual que es alarmante que aproximadamente más de 200.000 jóvenes en Panamá ni trabajan ni estudian. Pero como mujer me preocupa que el 70% de esos que no trabajan y estudian son mujeres. Entonces definitivamente son cifras con 11.000 embarazos al año, con 200.000 personas que no trabajan ni estudian, con 47% de jóvenes que no acceden al sistema educativo, que desertan. Hay una cifra alarmante en materia de juventud, de las políticas que no se han tomado en cuenta a cada uno de los factores fundamentales de este problema y que nosotros necesitamos ser escuchados. Entonces, en materia de salud, educación sexual y reproductiva, yo creo fielmente en que tenemos que tratar de buscar un consenso, pero a la misma vez percatarnos que existe un problema y que la mujer no es el problema. Aquí se ha tratado de privar a la mujer de acceder al sistema educativo. Un mito que se ha llevado a lo largo de la sociedad y que decían, si la niña está embarazada no puede estar en un salón de clase porque va a contaminar el resto que va a quedar también embarazada. Y era una de las políticas que se planteaban y muchos diferentes sectores tocaban ese tema. Las niñas no podían dar clases en el mismo salón porque era un problema. Pero yo creo que la mujer se les debe permitir acceder a un sistema educativo de salud sexual y reproductiva, al igual que al hombre, integrarlo dentro de las políticas públicas, como decía nuestro candidato, de manera general e integral. Nótese que hiciste mucho énfasis en el tema de salud. ¿Cuál es el concepto de la Organización Panamericana de la Salud? ¿Qué es salud? Salud es educación, es vivienda, es trabajo, es agua potable, es recreación, es vida digna. Y precisamente los panameños, a eso es que nos han privado en los últimos 30 años de políticas públicas neoliberales. La salud está en crisis por 2 razones. Primero, porque están robando a manos llenas en la caja del Seguro Social a través de licitaciones. El programa
de maternidad y enfermedad, que es el que licita medicamentos, instrumentos médico-quirúrgicos, insumos, ahí hay un negociado. ¿Qué hay que hacer? Hay que perseguir a los delincuentes que están dentro de la caja y fuera de ella. Voy a ponerte un ejemplo. No le llegan los medicamentos al 52% de la población, que son jóvenes como ustedes y como los que nos están viendo, y al resto de nuestro pueblo, porque dos casas comerciales se impugnan. Una pastilla que se licita en 3 centavos, con la impugnación cuesta $1.50 o 2, y hay que comprarle a las dos casas comerciales. Esto no puede seguir siendo. Lo robado tiene que recuperarse. Los delincuentes tienen que ir a la cárcel y los recursos recuperados junto al presupuesto general de la nación debe garantizarle a nuestra población salud. ¿Por qué proponemos un modelo de salud preventivo? El modelo de salud preventivo logra poner al médico de cabecera no sentado en el consultorio, sino asignado a la vivienda de nuestra población. ¿Quiénes están allí? Ahí están los padres, los hijos, los jóvenes, a los cuales debe llevársele control de salud, poder detectar enfermedades a tiempo para que puedan ser curables. Cuando detectan enfermedades a tiempo, la persona tiene 80% de vivir. Cuando se la detectan avanzada, tiene 80% de morir. Entonces nosotros claramente pensamos que el modelo de salud que estamos proponiendo implica cambiar lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué significa? Una persona va por una dolencia al seguro y sale muerto por una bacteria. Eso me pasó a mí con mi hermano que tenía problemas cardíacos y murió por una bacteria. Pero le pasa a miles de familias en el país. Esto debe acabar. Del 100% de las instalaciones que hoy tenemos de salud, el 75% están muertas o enfermas. ¿Qué pensamos nosotros del Libro Blanco? Creemos que hay un elemento importante de desarrollo en él, que debe ser complementado. Pero el problema, nótese que no es la dualidad, no se trata de dualidad. La Constitución dice que quien dicta las medidas y es el regente del Ministerio de Salud. La Caja del Seguro Social atiende a casi 2/3 de la población nuestra en materia de salud. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Deben complementarse. Ahora, lo importante de la política pública, ¿qué es? Es buscar eficiencia y calidad del servicio a toda nuestra población. Tratar que nuestra salud sea universalizada. Por eso es que nosotros insistimos en que nuestro planteamiento está el ser humano por encima de los intereses económicos de este país. Porque las políticas públicas han estado dirigidas a los intereses de unos cuantos, sacrificando a la inmensa mayoría del pueblo panameño, entre ellos a los jóvenes. Cuando hablamos de salario, por ejemplo, desnutrición, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que para que usted pueda mantener a su familia debe tener un ingreso adecuado. Si no, su poder de compra no es el adecuado, usted no va a tener la posibilidad de adquirir los productos con los nutrientes requeridos. Pero además, lo que se está produciendo se está haciendo con mucho agroquímico. Eso genera enfermedades. Requerimos buscar técnicas que nos permitan producir los alimentos en nuestro país que sean sanos. Eso es salud y la vemos de forma integral. De inmediato tienen la palabra los jóvenes de ASPADE que cuentan con 4 minutos. Adelante. Señor Méndez, nos ha mencionado que hay que tomar medidas urgentes para la educación sexual en respuesta a los cuestionamientos de Janet. Nos ha dicho que hay que enseñar, hay que presentar proyectos. Nuestro interés es conocer cómo lo planea hacer. ¿Cómo va a tomar las medidas urgentes? Han identificado las cifras alarmantes, que es una realidad que existe hoy en día en nuestro país. Y esa es la razón principal por la cual nosotros y nuestra voz está aquí, porque queremos hacer notar esas cifras y que no quede en un solo diagnóstico para que la gente esté enterada, sino que queremos saber cuál es la razón y cuál es el ruta de acción que va a tomar. Los cuestionamientos que hacemos no es para saber la realidad que existe en este momento. Sabemos que hay un negociado en la Caja de Seguro Social, sabemos que se deben perseguir a los corruptos, pero esto es la noción general de las políticas públicas. Esto es la transformación que buscamos en cada uno. Sin embargo, no sabemos las razones de la crisis
las razones de la crisis específicas y cuáles las acciones concretas que se va a tomar. Habla del modelo de salud, que hay que complementar cada una de las instituciones. Se habla de eficacia y calidad, sin embargo, es una muy buena intención por parte de su plan de gobierno tratar de solucionar estos problemas, pero no es simplemente identificar el problema y buscar una solución, porque es irreal pensar que vamos a solucionar estos problemas en el próximo gobierno. Hay que ser realista y decir, yo voy a iniciar la ruta de acción, medidas que sean a largo plazo, que sean atemporales, que sea algo que los jóvenes, como ustedes dicen, debemos organizarnos. Yo estoy totalmente de acuerdo y por eso estamos representados hoy aquí. Pero si nos organizamos, necesitamos plataformas donde podamos expresar esas ideas y expresar esas acciones junto con el gobierno y que nos den los espacios. Me hablaba del Plan de Desarrollo Nacional. Es el conjunto de lo que se quiere lograr, pero al final, ¿cómo se va a hacer esa transformación? ¿Cómo se va a dirigir a los jóvenes para que participen? Mencionaba la constituyente, pero si no estamos educados en el tema y no nos han dado las plataformas para hacerlo, yo considero que es bastante difícil preguntarle a un joven qué quiere si no sabe a dónde va. Me hablaba de aumentar los salarios y el trabajo digno. Es una noción de esperanza que le brinda a los jóvenes, que es miel escucharlo y decir, vas a tener un salario, vas a trabajar, vas a tener tu 13º mes. Sin embargo, no hay una acción concreta que me diga y me asegure, sabes que cuando tú tengas una profesión, si te educas, si te gradúas y tienes un título, vas a lograr ese salario y vas a lograr eso. Siento que también se desvía un poco la responsabilidad a terceros. Pasa, porque hay empleadores, hay empresa privada, tanto el público como el privado, pero ¿cómo, señor Méndez, un joven se le puede garantizar que va a obtener en la materia laboral la plaza de trabajo que está buscando si no se le está diciendo a dónde va a llegar? Mi punto es que necesitamos que, señor Méndez, hoy salir informados y decir, ¿sabes algo? Me han dado una ruta o me han dado pasos concretos que si bien no me va a llevar al final, porque ya le digo, la solución es bastante difícil lograrlo en esta crisis que estamos, porque es verdad, estamos en crisis tanto en educación, trabajo y salud. Sin embargo, hoy en día nosotros tenemos tal fuerza y tal ímpetu para el poder lograr nuestro futuro que realmente queremos saber, señor Méndez, cuáles son las soluciones que trae el Frente Amplio por la Democracia para nosotros. Y le vamos a dar el espacio en la conclusión, señor Méndez, para que el día de hoy nosotros podamos votar informados, que es realmente lo que queremos. Es hora de ir a nuestro último corte comercial. Al regresar tendremos las conclusiones de cada una de las bancadas. Plan de gobierno versus retos y necesidades de los jóvenes es la premisa que debatimos y por supuesto le daremos el turno primero para las conclusiones a la bancada de Aspade para después concluir con la bancada del candidato. Y los invitamos a ustedes a compartir sus comentarios a las cuentas de @AspadePanamá y @EcoTVPanamá con el hashtag Coloquio Presidencial. Ya regresamos. Estamos de vuelta para la última parte del programa y escucharemos ahora las intervenciones finales de ambas bancadas. Iniciamos con los representantes de Aspade que cuentan con 4 minutos para sus conclusiones. Adelante. En esta última intervención vamos a hablar sobre el tema educación y vamos a concluir este debate por nuestro lado. La educación la hemos dejado de última porque creemos que es lo principal y lo más importante y la principal herramienta que tienen los jóvenes para salir de la pobreza y mantenerse fuera de la pobreza. Pero antes de entrar en el tema educación, yo quiero que el televidente pueda ver que luego de estas discusiones ha quedado una cosa muy clara. Y es que la pregunta de este debate es si el plan de gobierno del señor Saúl Méndez atiende los retos y necesidades de la juventud, y consideramos que la respuesta es no. La respuesta es no principalmente porque se ha basado en la discusión de diagnósticos, en la discusión de ideas abstractas y no se ha enfocado en ideas concretas. ¿A qué nos referimos con ideas concretas? El cómo, el cuándo y con qué presupuesto. Los jóvenes por mucho tiempo han estado dormidos y nos hemos despertado y exigimos que nuestros candidatos puedan ofrecer respuestas concretas, porque necesitamos gente que esté preparada para gobernar y no solamente con ideas de cómo se debería gobernar.
A nosotros se nos hizo llegar una propuesta del señor Saúl Méndez sobre educación y sobre todos los temas relevantes a la juventud para su campaña. Nosotros la leímos y por lo menos en el tema educación no encontramos mucho que podamos debatir, porque los temas son muy abstractos. Voy a citar por lo menos una o dos de las propuestas. Dicen, garantizar un sistema de educación de calidad. ¿Cómo se garantiza? Eso es lo que queremos saber. Garantizar, y lo estoy hablando en serio, garantizar un programa que garantice la educación. Yo creo que los jóvenes necesitamos propuestas de verdad, no aspiraciones. Para aspiración está la Constitución, para aspiración está las aspiraciones individuales o colectivas de uno. Necesitamos un gobierno que actúe. Entonces tenemos estas ideas, pero no tenemos las soluciones. E inclusive estuvimos revisando internet y encontramos que estas mismas propuestas son las mismas que hace 5 años. Fue un copy-paste de la campaña del 2014 en donde el pueblo, nosotros los jóvenes, le dimos la espalda a esta propuesta. Entonces yo creo que requerimos actualizar las propuestas, requerimos propuestas concretas que podamos confiar. Temas que no incluyeron en la propuesta con respecto a educación. El tema de los docentes. Yo coincido de que no tienen la culpa. En otras intervenciones el señor Méndez ha mencionado que se les va a promover una maestría en pedagogía, pero es un tema mucho más integral que eso. Por otro lado, el tema medición. Necesitamos saber cómo estamos para poder replicar lo bueno y atender lo malo. Necesitamos enfocarnos en las nuevas carreras. Necesitamos mejorar la calidad, no solamente es cantidad. Escuchamos mucho la propuesta del señor Méndez, al igual que de otros candidatos, sobre el tema del 6% del PIB. Y de acuerdo, hay que invertirlo, pero no solamente es tirarle dinero al problema. El gobierno en el 2018 gastó 2.3 mil millones de dólares en educación pública para atender a 800.000 estudiantes. Se divide en la matemática y hace un 2.800 dólares por niño por año. Eso es más de lo que cuesta la educación privada de primer nivel como el San Agustín, el Javier y la Salle. Pero ¿por qué la educación pública no es igual de buena? Hay que poder saber cómo se va a invertir la plata. Eso es más importante que simplemente definir un número del porcentaje del PIB. Como conclusión, la educación pública debe ser igual o mejor que la educación privada. Necesitamos poder elevar la educación pública y no jalar la educación privada para abajo. Donde nacemos no debe definir nuestro futuro ni la educación que recibimos. Y por eso consideramos que las propuestas que han presentado en el tema educación no atienden y tampoco las propuestas en tema salud y en tema laboral. Necesitamos que los planes de gobierno prioricen a la juventud, reconozcan que ya se despertaron de ese sueño y necesitan ideas ciertas, concretas, cómo, cuándo y con qué presupuesto, porque los jóvenes somos el presente y no el futuro. Es momento de escuchar el cierre de la bancada del candidato a la presidencia, Saúl Méndez. Sus conclusiones serán en 7 minutos. Adelante. Bueno, aquí se menciona que se está hablando de las causas, no de cómo vamos a enfrentar esas. Yo creo que para conocer cómo vamos a enfrentar también hay que saber las causas, hay que entender la radiografía del problema. También se mencionó de que el presupuesto de la escuela privada es inferior al de la escuela pública. Sin embargo, la educación de la escuela privada es mejor que la escuela pública. Y se mencionó un ejemplo del Colegio Javier. Por ejemplo, yo estudié en el Instituto Nacional de Panamá y en mi colegio llegaban jóvenes con deficiencia en materia educativa, especialmente por los altos niveles de pobreza que se dan entre un 25 y 36% de la población joven. No es el mismo joven que va al Colegio Javier, no es el mismo que va al Instituto Nacional, no es el mismo el que va a La Salle, el que va al Colegio Público de Panamá en condiciones diferentes. Todo lo que nosotros hemos presentado es un balance de la realidad que vive nuestro pueblo, porque para conocer cómo vamos a enfrentarlo hay que saber las causas, hay que saber que tenemos un problema y cómo vamos a llegar a resolver ese problema. Y definitivamente nosotros hemos presentado un resumen de cómo podemos garantizarlo. El tiempo es limitado para exponer todo eso. Todos los candidatos han hablado del 6% del Producto Interno Bruto, pero ¿cómo invertimos en educación si la juventud no participa, si la juventud no está organizada? El Frente Amplio por la Democracia ha planteado que necesitamos organización estudiantil y a través de la organización estudiantil los jóvenes van a decidir qué quieren, qué desean en su sistema educativo. Excluirlo como lo hemos hecho y decir que un plan que hemos presentado no funciona, no representa la realidad que vive nuestro pueblo, es decir que la juventud no está participando y efectivamente no está participando producto de que no se le da espacios políticos y espacios participativos dentro de sus colegios.
Entonces nosotros definitivamente creemos que el plan de nuestro compañero y dirigente Saúl Méndez representa a la juventud panameña porque tiene que ser desarrollado a través de la juventud panameña y esto se da a través de la organización de los movimientos sociales, de los movimientos comunales, de los movimientos estudiantiles y definitivamente apostamos a que la juventud participe en todos los ámbitos con un gobierno diferente. Fíjense, nosotros consideramos que nuestras propuestas son íntegras, pero al escuchar parte de la intervención de la bancada contraria, nosotros nos preguntamos, ¿a quién representamos? Nosotros hoy presente podemos decir, provenimos de los movimientos sociales, tenemos la experiencia vivida de lo que ha sido estos últimos gobiernos. Quizás no tengamos tanta edad, pero sí hemos sido testigos de cómo nos ha tocado enfrentar esas medidas neoliberales, que la que aseguramos ustedes forman parte, la han apoyado. Y esa juventud que ustedes representan, hoy nosotros nos encontramos casi seguros de que están sufriendo producto de esas medidas que ustedes han apoyado. Hoy la inestabilidad laboral es producto de las políticas neoliberales que ustedes han apoyado. Los grupos que ustedes apoyan hoy son producto de que haya inestabilidad, haya desempleo en los niveles en que lo hay. La educación, la informalidad, todos esos problemas que hoy los jóvenes sufren en sus hogares, ustedes han estado de acuerdo en todos estos periodos. Pero ahora resulta que nosotros tendríamos que exponer un bloque de propuestas, entonces sería de todas maneras la crítica sería igual. No, porque es mucho escrito. Entonces yo creo que debemos ser objetivos y en realidad somos la única propuesta distinta de 7 candidatos. Nuestra propuesta es la propuesta distinta. 6 candidatos que promueven más de lo mismo y por eso estamos llamando a la juventud este 5 de mayo a votar. Nunca más por lo mismo. Y romper la cadena finalmente de lo que hasta hoy tienen el país empobrecido. Tienen el país con los desenfrenos y protestas sociales, que la gente peleando por agua, por salario, por educación. Problemas que no lo estamos inventando, ustedes lo saben. Entonces, yo creo que nosotros debemos decir en realidad qué está pasando. Díganse ustedes mismos, los hemos apoyado, nos han traicionado, los han traicionado. Entonces, nosotros realmente este 5 de mayo estamos promoviendo una política distinta que barra con lo que ha pasado en estos últimos periodos y da la oportunidad a esa juventud que ha sido marginada y excluida a todos estos últimos gobiernos. Yo difiero de lo que dicen ustedes los jóvenes. Hemos presentado propuestas concretas para resolver problemas. No puede verse el mundo sino de forma integral. Cuando nosotros estamos proponiendo aumentar los salarios, en un estado como el nuestro hay que hacerlo a través de una ley. Yo creo que eso no es muy difícil, en función de que el decreto ley que sube los salarios en el sector público y privado se dicta desde el Ejecutivo. Cuando nosotros estamos proponiendo cambiar un modelo de salud curativo como el que existe por uno preventivo, universal, estamos proponiendo que abarque a toda la población. Eso es una medida concreta. Para hacerlo se requiere modificar los parámetros legales que estamos indicando. Si nosotros queremos comer sano, tenemos primero que producir los alimentos en Panamá, que hoy no se producen. Por eso proponemos el desarrollo de la soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso? Producir los alimentos que vamos a comer, la cría de lo que se está dando de vaca, de cerdo o de aves, ¿verdad? De forma sana. ¿A qué debe ayudar eso? Al desarrollo humano. Esas son propuestas concretas. Otro tipo de propuesta que hemos indicado en el día de hoy es el tema de la generación de empleo. Para que el empleo sea un empleo de carácter indefinido, hay que romper con la estructura que creó el empleo, que actualmente es un empleo parcial, que es un empleo que no es de 12 meses al año, que no presta ni paga las prestaciones sociales. Entonces debemos regresar la legislación laboral a la estabilidad. Es decir, cuando vemos las medidas integrales que estamos planteando en tema de educación, por ejemplo, donde hemos dicho vamos a reformar el currículo, la ciencia se va a desarrollar, destinaremos recursos a nuestras universidades públicas para la investigación, la ciencia y la innovación, son propuestas concretas. Ahora bien,
uno de los problemas que tenemos es si logramos observar la integralidad de nuestros problemas y las políticas públicas no tienen nombre y apellido, se dictan en forma general para irlas aterrizando en forma particular. Gracias a ambas bancadas. Ya escuchamos las propuestas del candidato a la presidencia Saúl Méndez, también los argumentos y refutaciones de los jóvenes de la Asociación Panameña de Debate. Ahora es el turno de ustedes, votar a conciencia. Soy Carolyn Schmidt y los invito a que nos acompañen en el próximo programa a escuchar propuestas de otro candidato presidencial dirigidas a los jóvenes panameños. Este debate fue organizado por ASPADE, el Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y EcoTV, con el apoyo del Tribunal Electoral, la Organización de Estados Iberoamericanos y ADEN. Gracias por acompañarnos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.